En el curso de psicobiología vamos a trabajar el tema del estrés y su incidencia en la salud. Entonces, a ver, lo que como pueden observar en la imagen, tenemos ahí a una persona que está bajo cierta presión, ¿verdad? No solo de la cantidad de cosas que tiene que hacer, sino las exigencias de un jefe inmediato. Entonces, a veces los seres humanos nos encontramos en situaciones que nos generan estrés, nos presionan para avanzar y bueno, hay estrés positivo y estrés malo, ¿va? El estrés siempre es una respuesta a esas presiones de nuestro entorno, ¿verdad? Algunas nos hacen mejorar, nos hacen rendir y mejorar nuestra productividad, pero también hay presiones que nos pueden llegar a enfermar. Entonces vamos a platicar sobre eso, ¿verdad? ¿Qué es el estrés? Hay personas que padecen muchos problemas de salud y no encuentran el origen de esos problemas, ¿verdad? Y posiblemente sea el estrés o la forma en que maneja la presión, ¿verdad? Entonces, todo depende también de nuestra actitud ante esas situaciones, ¿verdad? Que nos ponen bajo cierta carga. Entonces, comencemos a platicar sobre el estrés. Primero vamos a ver qué es, ¿verdad? Una de las definiciones más recientes del estrés ha sido planteada por Bruce McEwen en el 2000, en el año 2000, ¿verdad? Y nos dice que el estrés puede ser definido como una amenaza real o supuesta a la integridad fisiológica o psicológica de un individuo que resulta en una respuesta fisiológica y o conductual. En medicina, el estrés es referido como una situación en la cual los niveles de glucocorticoides y catecolaminas en circulación se elevan. Entonces, aquí vamos a ver los dos puntos de vista, el biológico y el psicológico. Entonces, el estrés genera una respuesta fisiológica, o sea, en nuestro cuerpo, en el funcionamiento de nuestro cuerpo. También genera respuestas conductuales. Cuando usted se acerca, ¿verdad? Puede llevar una duda muy sencilla, pero va y le realiza la pregunta a una persona muy estresada, es posible que no nos conteste, que se enoje, que conteste mal, y cuando ya se le ha bajado el estrés o esa situación en la que estaba presionado, va y se disculpa con uno, ¿verdad? Entonces, hay una respuesta emocional también, ¿verdad? No todos pueden manejar el estrés o las presiones. Hay personas que sucumben ante ellas y se tornan agresivas o sufren de trastornos como la depresión o la ansiedad. Entonces, sí puede generar respuestas conductuales. Ese es el punto de vista psicológico. Biológicamente nos eleva glucocorticoides como el cortisol, y ahorita no recuerdo el otro. Y las catecolaminas, que son, por ejemplo, la noradrenalina y la dopamina, ¿verdad? Que son hormonas que van a influir sobre nuestro cuerpo. Entonces, estamos en un estado de alerta que podemos llegar a tensarnos, se puede elevar el ritmo cardíaco, ¿verdad? Entonces, sí hay una respuesta biológica ante estos aspectos, ¿verdad? Entonces, el estrés puede ser una amenaza real, ¿verdad? Algo que realmente nos ponga en peligro o una amenaza supuesta, algo que no nos pone en peligro, pero el cuerpo siente que está en alerta, ¿verdad? Es estresante estar en ese estado. Entonces, veamos, se puede definir así, ¿verdad? No es la única forma de ver qué es el estrés. Entonces, el punto de vista biológico nos dice que cuando estamos muy estresados hay una elevación de glucocorticoides y catecolaminas en sangre. Existen pruebas de laboratorio para medir estos niveles. Entonces, las personas que sufren de mucho estrés empiezan a ver problemas de salud y se pueden medir a través de exámenes que midan, por ejemplo, los niveles de cortisona y cortisol en sangre, porque sí se elevan. Esos son glucocorticoides, pues importantes, ¿verdad? Entonces, veamos la acción fisiológica. Siempre que lean la palabra fisiológica, se refiere al funcionamiento del cuerpo humano. Entonces, ¿cómo actúan estas dos hormonas con relación al funcionamiento del cuerpo humano?
Veamos la primera, que es la cortisona. Muy bien, la cortisona reduce la función de las células inmunitarias. Es decir, que eso que nos dicen que se nos baja las defensas, estar muy estresados, sí es cierto. Se puede dar si se le eleva la cortisona en sangre, que es esta hormona. Entonces, nuestras células inmunitarias o de defensa de nuestro organismo no reaccionan ante las enfermedades y fácilmente pues nos enfermamos. Entonces, estar muy estresados nos puede ocasionar problemas con las enfermedades. Fácilmente nos enfermamos porque nuestras células inmunitarias se ven opacadas, ¿verdad? No pueden actuar igual. También la elevación de cortisona aumenta la presión sanguínea. Podemos llegar a sufrir hasta de hipertensión por demasiado estrés. Eso no se refiere a que dejemos de tener presiones, sino a que aprendamos a manejarlas mejor. La tercera, también la cortisona incrementa la producción del ácido gástrico. Entonces, al tener más ácido gástrico, es más fácil que nos dé gastritis. Y ahí viene la gastritis de origen nerviosa. O sea, de origen nerviosa le decimos porque es a raíz del estrés. Una persona con demasiado estrés se le eleva la cortisona en sangre y le incrementa la producción de ácido gástrico más allá de lo necesario, entonces se genera gastritis. Sí existe la gastritis por nervios, por estar muy alterado, por estar muy estresados. Entonces nos puede dar gastritis también por ese aumento de ácido gástrico. También nos inhibe la actividad de la vitamina D. La vitamina D es muy importante para la fijación del calcio. Entonces, sin calcio, nuestros huesos se debilitan. Hasta esos niveles llega el estrés, ¿verdad? Si hace que se nos eleve la cortisona, no funciona bien la vitamina D, no fijamos el calcio y tenemos problemas óseos. Y lo último, cuando tenemos cortisona elevada, también aumenta la producción de glucosa hepática. Nuestro hígado empieza a producir más glucosa, y la cual a veces se acumula y se guarda en forma de glucógeno, que también nos puede causar pues hiperglucemia, ¿verdad? Un aumento de azúcar en sangre, y nos puede llevar hasta una diabetes. Entonces hay que tener cuidado con las situaciones estresantes. Hay que saberlas manejar para que no nos altere pues hasta estos niveles fisiológicos. Esa es la acción de la cortisona, ¿verdad? Todo lo que está del lado izquierdo de color como celeste claro. Ahora, lo que está del lado derecho es otra hormona, otro glucocorticoide que se eleva cuando estamos en un proceso de estrés bastante, pues, fuerte, ¿verdad? Una presión constante, un estrés constante nos puede llevar a la elevación del cortisol. El cortisol, hay una prueba de laboratorio que, bueno, lleva su mismo nombre, ¿verdad? Cortisol. Se mide en la mañana y en la tarde para ver los aumentos. Al final estos son hormonas, ¿verdad? Pero se nos alteran por el nivel de estrés que manejamos o que no podemos manejar. Porque hay personas que toda la vida en su trabajo están bastante estresadas, manejan una presión constante, pero no se enferman porque manejan bien el estrés. Entonces, a veces depende mucho de la actitud con la que tomamos los retos. Ahí entra el punto de vista psicológico, ¿verdad? Entonces, veamos, a una persona que se le eleva el cortisol en sangre, lo primero que le va a pasar es incremento de triglicéridos y colesterol en sangre. Ahora, ¿cuáles son estos? Son lípidos, como grasas, que van a llegar y, pues bueno, se acumulan en arterias importantes y nos pueden producir, llegar a producir, pues problemas cardíacos. Entonces, se eleva estos dos tipos de lípidos en nuestra sangre, lo cual pues nos lleva a más problemas de salud. Con el cortisol también aumenta la acidez gástrica, entonces también nos ayuda a generar gastritis, ¿verdad? Bueno, no ayuda, ocasiona que se genere la gastritis. Entonces, sí existe la gastritis de origen nervioso, pero es por el estrés, ¿verdad?
Luego, nos causa una pérdida de potasio y magnesio. El potasio y el magnesio son dos electrolitos importantes, ¿va? Por ejemplo, el potasio se utiliza en el potencial de acción de nuestras neuronas, se utiliza en el transporte activo de la membrana de nuestras células. eh, Tenemos que estar bien hidratados. La reducción del potasio es la que genera calambres. Entonces la persona puede sufrir de espasmos musculares, de calambres frecuentes, porque sus niveles de potasio están bajando. También es una situación pues desagradable, ¿verdad? Y magnesio, que es otro mineral que se utiliza pues en nuestras células. Todo eso nos lleva al aumento de cortisol debido a la cantidad de estrés que manejemos. También cuando se eleva el cortisol, disminuye, hay una disminución de la actividad de las hormonas sexuales. Entonces se pierde pues ese interés que en un matrimonio, por ejemplo, puede generar problemas, ¿verdad? Porque al final de cuentas, pues es una parte de la vida en pareja. Entonces, por ejemplo, un señor que trabaje demasiadas horas al día, horas extras, mantiene un estrés muy alto, se le eleva el cortisol, entonces sus hormonas que relacionadas con este aspecto disminuye su actividad y puede generar incluso problemas en su matrimonio, ¿verdad? Podría creer la esposa de que el señor no la quiere, pero en realidad puede hacer que esté demasiado estresado y ya le esté afectando de manera fisiológica, le está afectando la salud. Y lo último, y lo que puede ser más grave en cuanto al cortisol, es la pérdida del autocontrol. Entonces, personas con demasiado estrés, con el cortisol elevado y una presión constante pueden llegar a explotar. No literalmente, ¿verdad? Nadie explota literalmente, sino emocionalmente. Entonces, arranques de agresividad. Imagínense a alguien en medio de una oficina, el jefe le está llamando la atención, lleva más de una semana así, el estrés, ha trabajado horas extras todas este mes, por ejemplo, y llega a un punto de quiebre, donde no soporta, se levanta y golpea al jefe. Y no una, varias veces, ¿verdad? Entonces, imagínense esa pérdida de autocontrol. Después, pues como que no hubiera hecho eso, ¿verdad? Pero ya las cosas pasaron porque no se controló. ¿Por qué? Porque había un nivel elevado de cortisol generado por el estrés constante. Entonces hay que tener cuidado. Cuando nosotros estamos bastante estresados y empezamos a sentir malestares físicos, hay que hacer una pausa, salir a caminar, dar un paseo, distraerse con otra actividad y no permitir que el estrés pues tome el control, ¿verdad? Entonces, porque sí tiene consecuencias fisiológicas. Tanto elevación de cortisona como cortisol tienen sus diferentes síntomas. Y las catecolaminas, que serían la adrenalina, noradrenalina y dopamina. Entonces, a veces, esta sí es una situación, pues, les puedo dar un ejemplo, una anécdota real. Hace 2 o 3 semanas, no, ¿cuándo fue? La semana de exámenes. La siguiente semana teníamos que entregar notas a los maestros. Y yo estaba bajo una cantidad de estrés porque no era lo único que tenía que hacer. Entonces, cuando uno está así y tiene un tiempo límite y tiene que cumplir, se elevan las catecolaminas, la adrenalina, noradrenalina y la dopamina. La dopamina inhibe la sensación de dolor. Entonces, estaba bajo aquel estrés, hay que entregar notas y trabajando. Viernes que entregué notas, el estrés desapareció, ¿verdad? Uno dice, ah, ya cumplí, se siente un alivio cuando uno logró cumplir con algo con lo que estuvo presionado. Día sábado me empecé a sentir mal, me hice exámenes y resulta que tenía una infección urinaria, pero niveles catastróficos. Y me dice el doctor, ¿cómo no sintió nada? Yo no sentí malestar en toda la semana, pero ni la fiebre había sentido. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el cuerpo está bajo un estrés, estas hormonas, las catecolaminas, pueden inhibir sensaciones porque está uno con la adrenalina en alto, ¿verdad? Tengo que cumplir. Cuando estas descienden, se siente el golpe sobre el cuerpo, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno se da cuenta de que tenía una enfermedad, de que le dolía tal parte, o simplemente
bajan los niveles de estas hormonas y nos sentimos hasta ahí cansados. Hasta ahí sentimos el cansancio. Entonces, el estrés sí tiene bastantes afecciones a la salud. Estas son unas, por ejemplo. Este sería el punto de vista biológico. No sé si puedo cambiar de diapositiva o hay alguna pregunta. Por el momento no. Muy bien. Pero no dijeron si no podía cambiar, entonces me imagino que sí. Semes. Muchas gracias. Veamos, entonces, causas del estrés. ¿Cuándo nos da estrés? Veamos. Primero es cuando tenemos un entorno fuera del rango normalmente experimentado por una población. O sea, es un entorno estresante. Cuando estamos fuera de nuestra zona de confort o de la normalidad con la que estamos acostumbrados a vivir y entramos a otro tipo de ambiente con otra presión, surge estrés. Cuando estamos a los cambios que esto genera en los organismos, ya sean morfológicos, fisiológicos o comportamentales, acompañan la mayoría de cambios evolutivos. O sea, también no tomemos el estrés como algo malo. El estrés sobre poblaciones de individuos puede generar evolución. ¿Por qué? Porque nos hace cambiar y esos cambios se van pasando a las siguientes generaciones y se da una evolución. Esta definición la dio Hal Grimson y Hal en el 2005. Es una bastante reciente. Por ejemplo, el estrés que maneja ahora la población humana no es igual a la que manejaba hace 50 años. Pues no existía el trabajo desde casa, ¿verdad? Ahora sí, desde el 2020. Entonces, ha sido un entorno totalmente diferente. ¿Por qué? Porque cuando uno estaba en su casa, la idea era descansar, pasar en familia. Pero ahora está uno en su casa y la idea es trabajar, mandar informes, trabajar esto, hacer lo otro, hacer tareas, recibir clases. Entonces nuestro entorno cambió y nos da cierta presión porque es un entorno en el que estábamos acostumbrados a descansar, pero ahora hay que trabajar en ese entorno. Entonces, al menos para mí el 2020 fue bastante estresante por ese cambio. Los primeros meses al menos, ¿verdad? No me acostumbraba. Yo en mi casa era descanso y ahora casa, trabajo y ya no delimitaba uno el momento de descanso. Más porque atendíamos por WhatsApp, ¿verdad? Entonces era una cosa bastante seria. Una vez me recuerdo yo que un alumno me estaba escribiendo a las 3 de la mañana, y yo tenía insomnio, no podía dormir, y le estaba contestando, ¿verdad? Unas dudas de una tarea. Le dije dentro de mí, ¿qué horas son estas para atender a las personas? ¿Y qué horas son en las que él está haciendo su tarea? Entonces lo apoyé por ese mismo motivo, pero no era hora de estar trabajando, o sea, ya ni siquiera dormir. Entonces esos cambios nos ayudan, nos obligan prácticamente a adaptarnos. Ahora, 2021, el trabajo en casa pues ya se siente un poco más natural que el año pasado, pero al inicio sí, y no creo haber sido la única, a muchos nos generó estrés. Aún hoy en día todavía es difícil para muchos el trabajo desde casa, porque cuesta delimitar esa zona de trabajo, de estudio, con lo que uno estaba acostumbrado a hacer en su casa, ¿verdad? Que era descansar. Entonces, esos entornos fuera del rango de la normalidad a la que estamos acostumbrados nos genera estrés, pero también nos ayuda a evolucionar, a adaptarnos, a cambiar, y esa es una de las habilidades que tiene el ser humano. Se adapta a cualquier situación en cualquier entorno. Ahora, veámoslo un poquito más sencillo, ¿verdad? Las causas abajo pueden ser una elevada presión en el trabajo, en el estudio, en la vida, en la situación familiar, ¿verdad? Cuando tenemos mucha presión en cualquiera de estos aspectos, podemos generar estrés. La excesiva carga de trabajo, tener muchas cosas que hacer en tiempos muy limitados, sí nos genera estrés. También relaciones laborales insatisfactorias, o puedan tomarlo ustedes como relaciones, pues, escolares insatisfactorias, ¿no? Se refiere a aquellas personas que van a su lugar de trabajo y ya se están viendo mal con el vecino de escritorio o con el jefe nomás los mira y les empieza a gritar sin motivo alguno. Todas esas malas relaciones son bastante frustrantes y estresantes.
y también el ambiente físico-laboral inadecuado. Por ello es que si usted en casa no tiene un lugar fijo, bueno, a veces tenemos que cambiar también porque estar en el mismo entorno es cansado. Yo al menos cambio de posición mi escritorio o me voy al de mi hija y la mando ahí al mío porque a veces ya no soporto estar en el mismo lugar. Pero imagínese esto, que usted va a su ambiente de trabajo y el ambiente es feo, su cubículo es muy pequeño o hay problemas, entonces todo eso genera estrés. Incluso en casa, si usted no acomoda un lugar donde usted esté tranquilo frente a su dispositivo para recibir sus clases, sin que esté la hermana viendo novelas o el papá oyendo las noticias a la par, eso puede generar estrés porque no es un ambiente adecuado. Entonces hay que tener pues un lugarcito donde usted esté tranquilo, donde no hay interrupciones para recibir las clases pues de manera más cómoda. Entonces, estas son algunas causas del estrés. Por supuesto que no son las únicas, ¿verdad? Cada persona también puede tener diferentes causas de estrés. Por ejemplo, hacer algo que no le guste. Yo he visto muchas reacciones por ejemplo, cuando tengo que extraer sangre en el laboratorio, por ejemplo. Hay personas que van, extienden el brazo como si nada, dicen, bueno, ahí está, píncheme. Y uno tranquilamente extrae la muestra. Pero hay personas que esa acción les genera demasiado estrés. Les cuesta, se sientan y permítame, espérenme, me voy a acomodar. Y es un ritual de preparación antes de que se dejen pinchar. Y es más el estrés que se generan, la ansiedad por ese evento, que lo que tarda uno en extraer la muestra de sangre y realmente no es tan doloroso. Entonces, y incluso situaciones así, para algunas personas son estresantes y para otras no lo son. Entonces, depende mucho de cómo veamos nosotros el asunto. Hay personas que dicen, bueno, aquí me están presionando en mi trabajo, pero eso me está ayudando a mejorar. Este profesor presiona mucho con las actividades, pero estoy cumpliendo bien con él. O sea, hay estrés que nos ayuda a ser mejores. Hay que verlo de forma positiva. Pero si lo vemos de manera negativa, nos puede llegar a enfermar. Ya vimos todas las acciones de los glucocorticoides y de las se me olvidó el nombre, catecolaminas. Entonces, estas hormonas, al final de cuentas, nos causan malestares, pero también se elevan si uno ve el estrés como algo negativo. Eso no quiere decir que nos acoplemos a una vida muy estresante, muy presionada, tampoco. ¿Verdad? Uno tiene que buscar cierto balance. Entonces, hay que ver las causas del estrés para saber cómo solucionarlo. Veamos los tipos de estrés. A ver, ya sabemos las causas y ya vimos los efectos fisiológicos, pero no todos los tipos de estrés son lo mismo. No es solo sentirse uno presionado y agobiado. No, hay diferentes tipos. Veamos el estrés agudo y el estrés crónico. Esto desde el punto de vista biológico o fisiológico podría ser también. Entonces, a ver, compañeros, alguien que me ayude a leer sobre el estrés agudo en el cuadrito de la izquierda. El estrés agudo asociado con fuertes emociones consolida la memoria del evento que amenaza al organismo para evadirlo la próxima vez. Muy bien, gracias. Gracias, Edwin. Aquí vamos a ver una situación. Por ejemplo, la persona que por primera vez en su vida le pusieron una inyección. Le estresó ver la aguja, ver que se acercaban a él a colocársela y le dolió. Eso le generó una emoción de repulsión, de miedo y se consolida en esa memoria de que ese evento le produce esas emociones. Entonces, la próxima vez que le tengan que poner una inyección, va a tratar de evitarlo, porque tendemos a evitar lo que nos genera estrés. Incluso hay personas así. Eso es estrés agudo, una situación momentánea, una fuerte emoción momentánea. Y si vemos acá en la imagen grande, ese estrés agudo, hay un agresor, una situación que nos genera estrés agudo va hacia el sistema nervioso ortosimpático, nos activa en la médula suprarrenal que está arriba de los riñones y nos hace liberar adrenalina. ¿Cómo superamos ese momento de tensión? Pues liberando adrenalina.
Entonces liberamos adrenalina para poder reaccionar de cualquiera de estas formas, con agresividad, aquellas personas que hasta golpean a la enfermera con tal de que no las inyecte, angustia, ¿verdad? Es una tensión horrible, un miedo al que nos inyecten, hasta insomnio, aquella persona que sabe que al otro día la inyectan y no puede dormir por eso. Pero también genera otras respuestas, ¿verdad? Que serían la hipertensión arterial, las taquicardias, que el corazón palpite a todo lo que da, trastornos digestivos. Hay gente que por una situación momentánea estresante puede tener diarrea, hipersensibilidad tras neuromucos musculares. Ay, no leo. Terreno ácido. O sea, se refiere a que incluso nos puede generar dolor muscular el estar muy tensos. Miren, ayer hice turno en la tarde en el laboratorio y llegó un pobre ancianito al que había que sacarle muestra, pero estaba demasiado deshidratado y sus venitas pues también estaban como contraídas, ¿verdad? Porque él tenía un problema de salud en su piel también. Entonces, al primer pinchón no salió la sangre necesaria para todas las pruebas que tenía que hacerle. Pero para el segundo pinchón, el pobre ancianito estaba tan tenso que presionaba sus rodillas con sus brazos y su piel era, pero difícil, estaba demasiado dolorido, demasiado tenso. Al terminar las muestras, él empezó con dolor en los brazos, en las piernas, pero fue por la misma contracción muscular de estar en ese momento tenso por la toma de muestra. Entonces, es bastante complicado cuando nos estresamos de forma momentánea, nos tensamos tanto que todo nuestro cuerpo lo resiente después, ¿no? Después de una de una actividad o de una situación estresante aguda, se siente el dolor, hasta desorientación, ¿verdad? Después de haberla experimentado. Entonces, veamos. Nos toca ahora el estrés crónico. No sé quién me quiere ayudar a leer el segundo párrafo del lado izquierdo. ¿Alguien que lo pueda leer? El estrés crónico causa adaptación plástica cerebral, produciendo cambios estructurales y funcionales, contribuyendo a cambios de funciones cognitivas. Muy bien, a ver, el estrés crónico, como acaba de leer tu compañero, ya nos causa un cambio en nuestra plasticidad cerebral, en nuestra capacidad de aprender, en nuestra capacidad neuronal, produce cambios estructurales y cognitivos, bueno, contribuyendo a cambios de funciones cognitivas. O sea, ya causa a nivel neurológico cambios un poco más fuertes, ¿verdad? En la plasticidad, en nuestra forma de aprender, en nuestra forma de comportarnos, pero tomemos al estrés crónico como un estrés constante. Aquella persona que lleva 10 años trabajando bajo presión perenne, constante, su cerebro se adapta a ello, cambia a ese problema. Y el estrés crónico es el que nos causa problemas con el cortisol. ¿Se recuerdan que lo vimos en las diapositivas anteriores? Es un glucocorticoide. Entonces, el estrés crónico, ya aquí en el esquema, ¿verdad? Del lado derecho donde está el cerebro, tenemos un agresor constante, perenne, 10 años bajo presión, 5 años en una empresa bastante estresante. Bueno, nos da estrés crónico. Va sobre el hipotálamo y la hipófisis suprarrenales, estamos hablando de glándulas importantes, también actúa en la corteza de las glándulas suprarrenales y se libera cortisol. Este aumenta en sangre. Nos genera un cansancio crónico, o sea, estar cansados mucho tiempo o por periodos bastante largos. Aquellas personas que toda la vida están cansados, pero es porque manejan un estrés ya crónico. Aumento de peso, trastornos digestivos que ya nos puede llevar a una colitis, hasta generar úlceras. O sea, ya no es solo gastritis, sino úlceras. Y colitis, pues que es un síndrome que molesta bastante en la región del colon.
aumento del colesterol, nos puede dar diabetes, enfermedades cardiovasculares, trastornos cutáneos, bajan las defensas. Bueno, entonces el estrés crónico sí es un estrés bastante complicado. Ya eleva el cortisol, nos da cansancio y todos estos problemas que están viendo acá. Por eso el estrés agudo es momentáneo. Una situación, estar una semana, como por ejemplo cuando yo tenía que entregar notas, fue una semana bastante estresante, ¿va? Pero eso le llamo estrés agudo, algo momentáneo. Ahora, el estrés crónico ya es constante, ¿verdad? Y ya nos causa problemas hormonales. El cortisol es una hormona que cuesta controlar, ya se tienen que tomar incluso medicamentos. Y imagínense todos estos problemas de hasta diabetes, problemas del corazón, trastornos digestivos ya más serios, aumento de peso, cansancio crónico. Entonces el estrés crónico es más complicado. Es un estrés que se mantiene por un largos periodos de tiempo. Alguien que está un año fuera en un trabajo donde no se acostumbra y un montón de cosas, ¿verdad? Hasta personas que llevan décadas en la misma empresa bajo la misma presión, pues ya sufren de todos estos problemas. Veamos. No sé si puedo cambiar de diapositiva. Sí. Muy bien. Entonces, veamos. El estrés también se puede tomar desde el punto de vista psicológico, solo que se me olvidó colocarlo aquí abajo. Entonces, esto es desde el punto de vista psicológico. Lo podemos clasificar en euestrés y diestrés. Entonces, ¿qué significa euestrés? Con el prefijo griego eu significa bueno o bien. Entonces, este es el estrés positivo. Aquella presión que nos ayuda a mejorar. Créanme, a veces necesitamos presiones para mejorar, si no nos acomodamos y aunque nuestro trabajo sea mediocre, así nos acostumbramos a entregarlo. Pero si nos presionan, podemos aumentar el rendimiento, se convierte en un factor que nos motiva a mejorar, nos causa satisfacción cada vez que cumplimos con lo que nos están presionando y no produce efectos secundarios. Entonces, sí hay un estrés positivo, aquel que nos ayude a mejorar. Ahora, un estrés es insuficiente, se traduce en aburrimiento y falta de estímulos. O sea, sin presiones también perdemos el interés. Aquellos alumnos que, ay, la maestra está regañando, silenciarla. No escuchan el regaño, no hay una presión, no hay estrés positivo, no mejoramos. Pero cuando nos generan este estrés, nos hacen a ir a cierto ritmo, no hay aburrimiento y no falta estímulos. Tenemos el estrés positivo, la suficiente presión para avanzar. Ahora, en el caso del diestrés, el nombre proviene del prefijo griego dis, que significa malo o mal. Entonces ahí viene el estrés negativo. Y este se va a dar cuando tenemos una carga superior a nuestras propias fuerzas y capacidades. Entonces, cuando tenemos más de lo que podemos manejar, ¿verdad? Como dicen, no mastiques más de lo que puedes tragar. Entonces, aquellas personas que tienen 2, 3 trabajos y es demasiado, ¿verdad? Entonces, eso pues se llama diestrés, es un estrés negativo. Produce desequilibrios y conflictos, causa agotamiento y produce efectos secundarios. ¿Qué efectos secundarios? Todos los que vimos anteriormente. Entonces, un exceso de estrés disminuye el rendimiento y provoca fatiga. Entonces, la persona está cansada todo el tiempo. Si se dan cuenta, lo podemos relacionar con el estrés crónico también. Entonces, ya es un cansancio constante. Entonces, hay que tener cuidado con la cantidad de estrés que manejamos, con la cantidad de cargas que tenemos sobre nuestros hombros. Entonces, el estrés es una reacción conjunta entre mente, cerebro y cuerpo, ¿verdad? En donde la actitud mental es fundamental. Ahí está la clave, la actitud mental con la que tomemos los retos. Si ni siquiera he empezado a hacer el proyecto que me encargaron y yo ya estoy estresado pensando que me va a costar, esa es una actitud mental negativa. Si estoy emocionado por el reto, por comenzar, por dar lo mejor de mí,
esa es una actitud mental positiva y nos genera un estrés, un estrés positivo que nos va a ayudar a mejorar. Pero si nuestra actitud mental es negativa desde el inicio, tal vez el trabajo no es tan estresante, pero a mí sí me genera hasta problemas de salud. Entonces, la actitud mental es la más importante y esto va relacionado con lo anterior que vimos, actitudes positivas y negativas. Entonces, pues ahí va relacionado. ¿Qué tipo de estrés quiere tener usted? Euestrés, una presión, manejarla bien, de forma positiva y que lo ayude a mejorar. O el diestrés que nos mantiene cansados con problemas de salud y todo por nuestra actitud mental negativa. Entonces, esto es desde el punto de vista psicológico. ¿Cómo afecta el estrés a mi cuerpo? Depende de mi estado mental. Si soy débil mentalmente, ya me agoté antes de hacer las cosas. Si trato de fortalecerme mentalmente, de ser positivo, pues así vengan los retos que vengan, los enfrentamos bien, sin enfermarnos también. Entonces, hay que tener cuidado con estos dos tipos de estrés, ¿verdad? Tratar de trabajar de tal manera que el estrés o la presión no nos haga daño, pero depende cómo lo tomemos. Bueno, ustedes me dicen si puedo cambiar de diapositiva o todavía no. Sí. Va. No contesten como que son vaquitas ustedes. A ver, síntomas. Veamos acá qué puede causar en nuestros cuerpos. Hay síntomas físicos, hay síntomas psicológicos y síntomas conductuales. A ver, fisiológicos, por ejemplo, las tensiones musculares, el dolor de cabeza, el dolor de espalda, los hombros como que son de piedra, bueno, esos son respuestas físicas. Problemas en el aparato digestivo como el colon irritable, náuseas, acidez estomacal, gases y pesadez, diarreas, entre otros problemas. Entonces, el aparato digestivo se ve bastante afectado por el estrés que manejamos, más si es estrés crónico y es diestrés. Enfermedades cardiovasculares como la hipertensión arterial, los infartos, entre otros. O sea, así nos podemos llegar a que nos dé un infarto por estrés. Trastornos endocrinos como diabetes, entre otros. Entonces, esa alteración hormonal nos puede llevar a tener diabetes. Y obviamente el cansancio físico, que si es un estrés crónico, se mantiene todo el tiempo. Síntomas psicológicos. ¿Cómo afecta a nuestra mente el estrés? Primero, ansiedad, angustia y nerviosismo. Entonces, la ansiedad es el miedo a lo que viene después. Por eso les digo, hay personas que ni han empezado a trabajar y ya están estresadas. Tenemos depresión y alteraciones del estado de ánimo. Hay personas que con tanto estrés siempre andan tristes, siempre andan negativas o pueden estar irritables y agresivas también. Entonces, problemas de concentración y de memoria. Aquella persona que se le olvida todo y es joven, no es tal vez problemas de que tenga una memoria insuficiente, sino que está bajo mucho estrés y eso no le ayuda a concentrarse. Y cuando usted no se concentra en algo, fácilmente se le olvida, como las clases. Entonces hay que concentrarse para que no se nos olvide. Pero a veces el estrés no nos ayuda en esto. Fatiga mental. Puede estar bien físicamente, pero ya hasta cuesta pensar. ¿Por qué? Porque ya uno ya está desgastado. Irritabilidad. Cuidado con las personas inestables a la hora de cuando están estresadas, que explotan, como les digo, no literal, y pueden actuar agresivas. Y problemas en la higiene del sueño, ¿verdad? ¿A qué se refiere esto? A dormir adecuadamente, que cuando usted ya se va a acostar, uno tarda unos minutos en dormirse, pero normal, ¿verdad? Duerme bien sus mínimo 6 horas, 8 horas, y bueno, y despierta tranquilo y descansado. Pero aquella persona que tiene pesadillas, que tiene insomnio, que se despierta muchas veces en la noche, despierta y no se siente para nada descansado. Entonces, esos son problemas en la higiene del sueño. También genera problemas conductuales. El bruxismo, que es rechinar los dientes. Hay personas que se desgastan la dentina o la capa de los dientes por estarlos rechinando unos con otros del estrés.
sea, por manejar estrés. Alteraciones en la ingesta de alimentos, ya sea por el exceso o por el defecto. Personas que están tan concentradas en su trabajo que se les olvida comer. O personas que están tan ansiosas por su trabajo que están comiendo todo el día. Entonces ahí tienen que tener algo para estar mascando mientras trabajan y eso también les lleva a obesidad, por ejemplo. Aumento en el consumo de bebidas alcohólicas y o tabaco. Esto es un problema. Cuando la persona asocia que bebiendo alcohol o fumando se le va el estrés, se puede convertir en una adicción y en un problema más serio al final de cuentas. Entonces, es una conducta que no debemos tomar. Que me voy a desestresar y de ahí paran en una banqueta. Ustedes, eso no es adecuado para la salud, ni para evitar problemas familiares, financieros y todo lo que el alcoholismo trae bajo la manga, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Puede generar onicopagia, pero no sé si es con F o con T, no alcanzo a leer ahí. Tal vez ustedes me pueden decir. Que es comerse las uñas. Y bueno, eso se asocia también a trastornos como la ansiedad. Personas que están tan nerviosas, tan ansiosas y están tratando de cumplir con su trabajo que casi que se quedan sin uñas, ¿verdad? Tanto comérselas. Tics nerviosos, no sé si alguna vez se le ha movido el párpado, ya sea superior o inferior, de forma involuntaria, eso es un tic nervioso. Entonces, y disfunciones sexuales también. Con esto de los tics nerviosos hay que tener cuidado. A veces las personas no observan su cuerpo con detenimiento. Cuando hay un tic nervioso en el rostro, nos puede llevar hasta un derrame, ¿verdad? Que eso nos tuerza la boca hacia un lado porque los nervios se tensan. Entonces hay que siempre observarnos. Cuando estamos bajo mucho estrés, a veces los nervios sufren y se dan los derrames. Entonces hay que estar en constante observación de lo que le está pasando o sucediendo a nuestro cuerpo. Esos serían los síntomas del estrés, tanto físicos, psicológicos como conductuales. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar, bueno, un resumen de estos problemas, ¿verdad? El insomnio, los problemas digestivos, los problemas de la piel. Hay personas que tienen acné toda su vida, pero es por el estrés, no por cuestiones hormonales. Bueno, sí es por cuestiones hormonales porque el estrés las activa. Tensión alta, irritabilidad y problemas de concentración. Todos estos problemas son generados por el estrés, pero no todo es malo. Si usted se siente muy estresado, hay formas de controlar este estrés. Entonces, ¿cómo lo podemos prevenir? Hay que hacer ejercicio, no solo por bajar de peso, sino por darle una salida a ese estrés que podamos manejar. Comer adecuadamente también nos ayuda, ¿verdad? Una dieta equilibrada y saludable. No trabajar más de 10 horas al día. En Guatemala, el salario mínimo es por 8 horas de trabajo. Ya si usted hace horas extra por ganar un dinero extra, pues no pasarse de las 10 horas. O sea que nos queda una jornada de 8 horas más 2 horas extra, pero no más de eso. Bueno, las personas que tienen 2, 3 trabajos, pues se pasan de ese tiempo de trabajo, ¿verdad? Pero tienen que aprender a manejar el estrés para no tener problemas de salud. Ya siendo realistas, la idea de dormir 8 horas, a veces cuando uno está en años de estudio elevados, así como ustedes, o en la universidad, o ya en trabajos que generen trabajo para la casa también, al menos mínimo 6 horas para realmente descansar. En algunos momentos, por ejemplo, día viernes en una tarde o un fin de semana, hay que desconectarse de las tareas rutinarias. Bueno, hay personas que realizan yoga, que meditan, otras que van a hacer senderismo, que van a caminar, que salen con la familia, incluso salir a pasear al perro ya le genera a usted una salida al estrés que se maneja diariamente. Y a una vez al año, pues unas vacaciones, aunque sea ahí a un río cercano o irse uno al puerto de San José, no importa, pero la cuestión es salir de su ambiente, de su entorno, tanto familiar como laboral, al menos una vez al año. Y no guardarse todos para sí mismos, ¿verdad? Si ustedes tienen problemas de estrés y de tensión, hay que discutir los problemas con gente de confianza.
esas presiones, ese cansancio, comentarlo con otra persona a la que le tengamos confianza y no nos vaya a juzgar, también nos ayuda a poder manejar el estrés. Entonces, hay cosas que tenemos que hacer realmente para no caer en esa espiral de estrés, de estar todo el tiempo así y cansados y nos puede generar problemas de salud. Entonces, sí podemos aprender a manejar el estrés. Bueno, por el día de hoy acá queda la clase. Voy a detener la grabación